Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente a toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para todo el área metropolitana y por supuesto en todas partes donde nuestro programa El Mundo Actual es retransmitido. Saludos muy especiales a nuestra gente de El Salvador, donde estuve en este hermoso país desde Occidente hasta Oriente, o más bien de Oriente a Occidente. Tuve una experiencia preciosa, lindísima. Saludos para toda esa gente linda de El Salvador, en todos los lugares, hasta en el aeropuerto. Preciosa gente que me encontré, que venían para saludarme así, con esa forma jocosa, alegre, preciosa que tiene el salvadoreño. En verdad, toda nuestra gente latinoamericana. Saludos muy especiales para todos ellos. Y déjenme compartir esta mañana la palabra del Señor. Y quiero ir con ustedes en Génesis capítulo 22, versículo 13. Dice así: y levantó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero. En realidad, la traducción que está diciendo dice, y volteando su rostro hacia atrás, como mirando hacia atrás. Eso es lo que dice el original. Dice, y levantando Abraham su mirada hacia atrás, alzó sus ojos y miró, y he aquí un carnero estaba detrás de él. O sea, ahí, cuando él volteó su mirada, trabado en la espesura por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo elevó como olá, ofrenda quemada en lugar de su hijo. Génesis 22, 13. En una composición que tiene el Talmud, dice en una manera más desglosado del original, dice, y volteando su mirada a Abraham, miró, levantó sus ojos y miró a un cordero, oiga bien, que se ofreció en lugar de su hijo. Esa sería una de las profundas traducciones que tratan de expresar los que trabajaron en el Talmud y que dicen que por razones sumamente poderosas no se tradujo como era exactamente, porque iba a haber cuestionamiento. Pero bien, por eso el tema que quiero tocar este 15 de febrero con ustedes: el pasado se vuelve futuro. En este hecho precioso histórico que se cuenta aquí en este pasaje, en esta historia linda del padre Abraham. Abraham, como todos conocemos, el sueño de su vida era ver un hijo con la mujer que él siempre amó, Sara. Pero la historia dice que Sara era estéril y llegó un momento de edad cuando ya Abraham tenía arriba de 65 años y había perdido toda esperanza de que la mujer con la que él amó toda su vida le diera un progénito. Y así, e inclusive conocemos la historia, como a veces el peligro de adelantarse con nuestras propias decisiones a querer arreglar nosotros las cosas o apresurarnos a los planes de Dios. Como Abraham, padre Abraham, ya había perdido toda esperanza que le diera descendencia,
la mujer que él amó toda su vida, como era Sara, toma la decisión que en aquel entonces estaba aprobado por la ley moral que existía en aquel entonces. Él podía, en consentimiento con Sara, podía tomar una concubina para que le tratase de dar descendencia. Y todos sabemos lo que sucedió. En algún principio Sara estuvo de acuerdo en que tomara a Agar, y resultado vino Ismael. Ismael se convirtió en ese hijo anhelado, deseado por el padre Abraham. Pero la Agar, la concubina, aprovechó aquella circunstancia para comenzar a hacerle la vida imposible a Sara. Constantemente había humillación en todas las formas contra aquella mujer, contra Sara. Hasta que un día Sara no pudo más y tomó la decisión de decirle a Agar, que era en cierta forma una criada de la casa, le dijo: tienes que irte juntamente con tu hijo. Aquella decisión fue profundamente dura para el padre Abraham. Era su hijo, pero también Sara era la mujer de su vida, su esposa. Así es que el padre Abraham se ve en la necesidad de consultar directamente en lo más profundo con Yahweh. Y Yahweh le dice: haz lo que te dice ella. No hay otra opción. Y así conocemos esa historia. Fue un momento duro, fue un momento difícil. Ahora, el padre Abraham es un anciano de 99 años. Sara tiene 90 años. No solamente Sara era estéril, es decir, científicamente era imposible que tuviera hijos. Y aparte, ya tenía 99 años. Como dice el mismo escritor, ya la costumbre, la posibilidad de fuerza, la fuerza para tener hijos ya se había pasado. Y conocemos esa historia profunda donde lo imposible se hace posible. La visita aquel día, aquella mañana, posiblemente entre las 9 y las 11 de la mañana, el padre Abraham tuvo una visita sumamente especial. Cuando Abraham recibió a aquellos forasteros, inmediatamente Abraham se dio cuenta que se trataba de algo sobrenatural. Aquellos personajes, entre ellos, a quien más tarde lo conocemos como el ángel de Yahweh, se le presenta a Abraham en esa cultura, esa costumbre preciosa y linda que hasta hoy en día comparten los beduinos en toda esa área de Israel, Egipto, Arabia Saudita, toda esa parte. Abraham no solamente recibe a los forasteros, sino que de inmediatamente manda a matar un becerro y prepara un guisado para que coman estos forasteros. En algún momento, el forastero especial, a quien más tarde lo conocemos como el ángel de Yahweh, le dice a Abraham: necesito hablar en privado contigo. Abraham le dice: está esa tienda, vámonos a esa tienda allí. Se va Abraham junto con el personaje y, motivada de curiosidad, aquella anciana de 90 años decide ir a poner el oído
detrás de la cortina de la tienda. Y mientras el personaje le dice a Abraham, el Altísimo ha visto tu clamor, tu dolor y tu deseo. Y hay una respuesta. He aquí que tu mujer te dará un hijo. Conocemos la historia, escuchando del otro lado la reacción de Sara que dice, yo a mis 90 años, está diciendo él que voy a... E inmediatamente el ángel la escuchó y le dice, ¿por qué te ríes? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y la historia, usted la conoce. Llega aquel hijo, el primogénito, entre Sara y Abraham. Aquel niño viene a ser la historia más preciosa, el gozo, la alegría de aquel hombre y de aquella mujer. Llega el momento en los que se conocen en el judaísmo como los 13 años, es decir, el momento del bar mitzvah dentro del judaísmo. Ese es el momento en que todo hijo varón es presentado, ofrecido a Yahweh. Y a partir de ese momento, en ese 13 años, a ese niño se le hace total y absolutamente responsable de su propia salvación de allí en adelante. De allí el énfasis de que desde el nacimiento, desde que comienza a hablar, desde que comienza a tener entendimiento, el padre judío y la mamá judía debe de comenzar a instruir a ese niño desde el momento que tiene uso de razón en todo el conocimiento de la ley de Yahweh hasta que cumpla 13 años menos un día, dice la ley del judaísmo. Y así, cuando el padre Abraham se prepara para celebrar en grande los 13 años de su primogénito hijo entre él y Sara, recibe una revelación dificilísima, durísima, en la cual Abraham tenía dos opciones: o recibir el mandato que Dios le daba, que iba a ser un total y absoluto sacrificio de su amado hijo, o rechazar y con ello perder todas las promesas. El Altísimo le dice a Abraham, vete al monte de Moria, lleva a tu hijo y quiero que me ofrezcas un sacrificio. Hasta ese momento Abraham no sabe la petición final que se va a concretar en el momento, el lugar del sacrificio. El Altísimo le dice, vete al monte de Moriah, subirás al monte de Moriah y allí en el monte de Moriah me ofrecerás en sacrificio a tu hijo. Debe haber sido un momento duro, dificilísimo. No sabemos cómo pudo explicarle a Abraham, a su madre, a Sara, la decisión que el Altísimo le había tomado en relación a su hijo. Finalmente, Sara, no, como fiel sierva verdadera del Señor, se da cuenta que es más importante obedecer a Dios al que no obedecer. Y toma la decisión y le da el visto bueno con dolor profundo. Y sale aquel anciano junto con sus criados rumbo al monte de Moriah. Allí
donde la noticia, déjeme hacer este paréntesis, atención a todos los que van a viajar o quieren o están deseando viajar con nuestro ministerio. El primero después de la pandemia, este 3 de mayo, ya oficial, y lo estoy anunciando ya oficial, se va a hacer el viaje de estudios e investigaciones a la tierra de Israel con un suficiente tiempo, es decir, que vamos a ir con buen tiempo. Para los que están interesados ya, porque a partir del lunes deberán de llamar, es más, pueden poner texto ya en WhatsApp para que los tomen, porque el cupo es completamente limitado por lo codiciado que va a ser este viaje. Apunten ese teléfono de Bolaños Minister para viaje. Va a ser el 956. Para los que son de afuera, de México, Centroamérica, van a marcar el 001, luego el 956-502-7722. Acuérdense, pongan un texto en WhatsApp allí y díganle: soy el hermano tal, fulano de tal. Estoy interesado en el viaje y a partir del lunes próximo 20, lunes de enero, el lunes de febrero 20, van inmediatamente a regresarle a usted su llamado para asegurar su cupo para este viaje. Déjeme seguir en esta manera. Cuando llega el padre Abraham al monte de Moriah, en ese momento Abraham podía subir con sus criados, que llevasen, de hecho fueron los que traían el manojo del madero, la leña, para el sacrificio en el monte de Moriah. Y la historia dice que en ese momento Abraham le dice a los criados: por favor, ustedes quédense aquí abajo del monte y solo subiré yo y mi hijo, quien llevará sobre sus hombros el madero y subirá conmigo para el sacrificio. Y la pregunta que me trae profundo recuerdo de mi gran amigo que ya está con el Señor, mi gran amigo Tony, que en el 2019 se nos fue y que nunca olvido cuando allí en el monte de Moriah hablamos y ministramos y hablé de Yeshua Nazareno como el Mesías. No solamente el grupo comenzó a llorar por aquella presencia del Espíritu Santo que tuvimos, sino que nunca olvido cómo Tony lloró, se empapó. Ver a un asistente del rabino de la sinagoga de Galilea, cuando toqué este mismo tema allí, en profundidad, él estaba llorando, empapado en lágrimas. Unos 6 meses después de eso, él partió a la eternidad. Y allí hablábamos con Tony, que ya está con el Señor. En ese momento, Abraham, ¿por qué decide trepar solo al monte de Moriah? ¿Por qué no decide no llevar a sus criados? Cuando él es un anciano, su hijo es un muchacho joven. Los criados podían llevar el madero, pero la respuesta rabínica es: Abraham sabía que si sus criados iban con él hasta arriba y al final sus criados iban a ver que el sacrificado iba a ser su propio hijo, era muy probable que los criados iban a intervenir para evitar que su amo Abraham ofreciese en sacrificio a su único hijo. Miren qué interesante. Eso demuestra, de hecho voy a hacer este mismo estudio ya con imágenes, ya para YouTube, en imágenes en vivo, en video. Debe haber sido impactantísimo para el padre Abraham en ese momento tomar esa decisión. Pero él sabía que se tenía que cumplir. Y por lo tanto, confiaba en que Dios iba a hacer un milagro. Y tan profundo fue su convicción que decidió subir solo con su hijo hasta el monte Moriah.
Al estar en el monte Moriah, su hijo en forma inocente le dice: Pa, ya está listo el altar del sacrificio, ya está el madero. ¿Dónde está el cordero? El padre le dice: hijo, tú eres el sacrificio. Debió haber sido durísimo en aquel momento que lo ata y está listo para sacrificarlo. Cuando está listo, de momento escucha una voz a espalda de él. En aquel instante, y lo voy a vivir ahora en mayo, que vamos a ir con el grupo, porque voy a subir junto con ellos, con permiso, hasta el monte de Moriah. Y en ese momento se voltea el padre Abraham, dice, volteó su mirada hacia atrás. Por eso el tema, el pasado se vuelve futuro. Y al voltear su mirada hacia atrás, ve un cordero que se está ofreciendo voluntariamente en lugar de su hijo Isaac. El ángel le dijo: detente, Abraham, no lo hagas. El Señor solo quería ver tu disponibilidad total y absoluta a obedecer mi voluntad, aún cuando esa voluntad significaba el sacrificio de tu hijo. Aquí ese cordero va a estar en lugar de tu hijo. Y ahí el tema, el pasado se vuelve futuro. Porque en Lucas capítulo 10 el Señor dice, en San Juan capítulo 10 el Señor dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente me ofrezco como sacrificio y salvación para los pecados de la humanidad. Es exactamente lo que sucedió con el cordero. Nótese que dice el original: y vio un cordero que se ofreció voluntariamente. Múltiples de veces hemos escuchado que juzgan al pueblo de Israel o a aquellos que fueron los asesinos, los que mataron a Jesús y todo. El Señor dijo: a mí nadie me quita la vida porque quiere, sino que yo voluntariamente y con el deseo de salvar a la humanidad me ofrezco en mi propio sacrificio. Yo ofrezco mi propia vida y yo mismo me resucitaré al tercer día. De manera que en el sacrificio del padre Abraham, en el monte de Moriah, representa una mirada después de ese sacrificio, 2000 años atrás, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Me decía mi amigo Tony Antonio, nunca lo había visto así. Exactamente allá está. El sacrificio del padre Abraham en el monte de Moriah mostraba 2000 años atrás, adelante, 2000 años adelante, el sacrificio de Yeshua Nazareno. En este caso, en el sacrificio de Jesús, voltea su mirada hacia atrás y se va a dar cuenta que en Génesis capítulo 22, versículo 13, ya estaba en visión lo que iba a ser el sacrificio de Yeshua Nazareno en la cruz del Calvario. ¿Por qué se llama el pasado se vuelve futuro? Porque 2000 años después del sacrificio de Yeshua Nazareno, el pueblo de Israel todavía no lo ha recibido como su Mesías. Sin embargo, en ese momento que nosotros conocemos como la 70ª semana de Daniel, o la semana 70, el pueblo de Israel volteará su mirada cuando uno de los temas calientes que he tocado y que lo toqué en Austin se llama Gritos por un Mesías. Más bien lo toqué en Atlanta, Georgia. Gritos por un Mesías. En este momento Israel está pegando gritos por un Mesías. Y lamentablemente va a recibir a un falso Mesías. Pero en medio de la semana 70,
ese falso Mesías se quitará la máscara, o más bien al final de la gran tribulación ya, ese falso Mesías en la guerra de Armagedón se quita la máscara y traiciona al pueblo de Israel. Y es allí cuando Israel, en ese momento de la peligrosidad, que lo voy a hacer, ya le dije en video, va a salir en YouTube también ya. En ese momento de peligrosidad en que Israel se siente que está a punto de ser extinguido, es cuando Israel clama a lo que dice Isaías. Y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el ruajen, espíritu de fervor, y tahanún, súplicas y ruegos. Y ellos me mirarán a mí, a quien ellos traspasaron, voltearán su mirada hacia atrás y se acordarán del sacrificado en la cruz del Calvario. Y ellos harán duelo por mí. Y como uno que hace duelo sobre su único hijo, se afligirán por él como el que se aflige por su hijo primogénito. Y entonces Israel recibirá a Yeshua Nazareno como su verdadero Mesías, al que crucificaron 2000 años atrás. Volverán su mirada hacia atrás y mirarán 2000 años atrás, como sucedió con el padre Abraham y su hijo Isaac en el monte de Moriah. Cuando ya iba a sacrificar, un ángel intervino y le dijo: no lo hagas, Abraham, mira hacia atrás. Y volvió atrás, y aquí un cordero que se ofrecía voluntariamente. Yeshua no fue decisión de Israel ni de los romanos en matarlo. Fue su propia decisión. Voluntariamente se ofreció como cordero perfecto, dice el libro de los Hebreos. Una historia lindísima y que la vamos a vivir. Recuerde, a partir de este lunes ya empiecen a llamar a ese número que lo di. Y allí usted podrá estar allá en vivo con nosotros en uno de los estudios desde el Monte Moriah. Recuerde, 001 para los de afuera o para los de aquí, 956-502-7722. Que el Altísimo me le bendiga grande y poderosamente. Y recuerde, el pasado se vuelve a futuro en el poderoso nombre de Dios Todopoderoso en Cristo Yeshua Nazareno. Que Dios les bendiga.